Es que algunos me habéis aguantado ya tantas veces, incluida nuestra secretaria interventora, que yo hoy, cuando subía a este acto, recordaba un poco las trayectorias que para los más jóvenes nos van a resultar chocantes. Era una carretera sinuosa que se tardaba en llegar a Espinilla un rato. Yo, que soy de Suano, teníamos que bajar a Matamorosa, llegar a Reynosa y subir de Reynosa a Espinilla. Fijaros que yo tenía 22 años, el concejal más joven, y ya me empezaron a malear, porque yo me acuerdo que quedaba los sábados, a José Antonio algún sábado también le veía, y en Espinilla existían tres restaurantes, tres cantinas, por así decir. Era la del café, la de el que tenía los canarios, Fortunato me tiene que ayudar, que era Tomasín, que tenía muchos canarios en unas ventanas, y el Molino, que le tenía Nicanor. Y entonces, yo, que acababa de llegar de la Marina, había sido alférez de complemento en la Marina, en la Armada Española, me empezaron a llevar de estribor a babor, y de babor y de proa a popa. ¿Qué pasa? Que empezaban con el alterne de los blancos, y yo, que estaba acostumbrado al Ribeiro, pero que con una taza de aquellas ya veía en estéreo, pues que cogí una especie de melopea, que ya no sabía si estaba en el Henar. No existía el Henar, si estaba en el Molino o en las otras dos cantinas, y yo no tenía carnet, no tenía coche, sino 850 de mi tía María, y me acuerdo que tardé en llegar a Reynosa más de una hora, porque entre las curvas, todos los árboles se me echaban en la carretera. Y yo creo que me vino bien esa lección, porque cogí alergia un poco al alcohol. O sea, yo casi veo el alcohol, yo si tuviera que ponerme con un chupito pego bastante, y si fuera con otras sustancias, yo creo que con poca cosa tendría para hacer muchos canutos que decían en la Marina. Porque claro, yo esos aromas sí les tenía, en la Marina eso circulaba mucho. Bueno, ¿qué digo con esto? Que el cambio que ha experimentado la Hermandad de Campo de Suso ha sido brutal. Ha sido brutal porque de esa carretera que teníamos a lo que hoy vemos, es que hoy cualquiera que llegue a nuestro ayuntamiento va a ver una alegría, va a ver un carril bici, va a ver cantidad de árboles, de paisaje, de naturaleza, que creo que es mérito de todos los concejales que han pasado por este ayuntamiento. También os digo otra cosa, porque lo pensaba sobre la marcha. Es que yo no puedo criticar a nadie por una razón. Es que yo siempre he estado en los equipos de gobierno. Es que en la segunda legislatura, Nicanor ganó las elecciones, pero hubo un pacto contra natura que pactó el PDP, que se llamaba Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, que era un gran político, con el Partido Socialista. Y se hizo alcalde a Pedro Rodríguez el de Barrio. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que estaba Emiliano Corral, José Luis, una serie de buenos compañeros, me nombraron del equipo de gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Que he estado gobernando siempre. Los míos me decían, tienes que presentar la dimisión, pero yo creo que ya empecé ahí a tener cintura, y yo decía, hombre, más vale estar dentro que estar fuera. Había veces que hacía novillos, aprendí a jugar yo creo que era al mus, en el restaurante de Nicanor, en el Montero, porque hacían muchos novillos, y yo de vez en cuando tenía que hacer novillo, pero claro, yo tenía que estar en el equipo de gobierno. Digo con esto que a partir de ahí llegan una serie de legislaturas. Todos los alcaldes han trabajado por y para Campoo, han sido grandes alcaldes, alcaldes de lujo, y este humilde alcalde que os habla, no me tocó más que coger el testigo de un gran alcalde que fue Nicanor y tirar para adelante. Ahí aparece ya la figura de Mónica, secretaria interventora, que ya la primera toma de posesión en el año 96 ya aparecía Mónica. Yo recuerdo que la di consejos, porque teníamos dos secretarios en el ayuntamiento. Digo, tú coge el bastón de mando, y claro que la ha cogido, y con ganas, que aquí está hoy en el año 2023. Era una niña, y lo sigue siendo, pero fijaros el tiempo que ha ido pasando. A lo largo de todo eso, pues hemos tenido diferentes corporaciones. El más veterano es José Carlos, que ha aguantado mucho. Y luego hemos ido incorporando diferentes concejales
creo que habéis hecho una gran labor, porque sobre todo tenemos que pensar en la hermandad de Campo de Suso, que es lo fundamental. Que voy a dar una pincelada sobre todo para los jóvenes que veo en la sala, para que veáis que las cosas no han sido fáciles. Entonces, ya digo, nos ponemos a gobernar, hemos estado ahí legislatura tras legislatura. Si yo pregunto qué número de legislatura es esta, Ana Belén sí, porque dice, yo he tenido que sufrir y disfrutar también, que somos buenos amigos. Si te digo qué número de legislatura es, dices tú, no puede ser. La sexta. José Antonio sí lo sabe. Bueno, fijaros que es la 8ª legislatura que se dice pronto. De 22 años vais sumando todo eso y aparece un poco nuestro ayuntamiento. ¿Qué pincelada quiero dar a las nuevas generaciones? Que esto no ha sido fácil. Que nos llamamos Hermandad de Campo de Suso desde el año 1881. Tomar nota que va a caer esa pregunta en el examen, Pablo, que te las ponía también. Desde el año 1881 se fusiona Marquesado de Arbueso y se fusiona con el ayuntamiento Marquesado con Campo de Suso. De hecho, allá en el año 1834 había una especie de, ¿cómo os diré?, de intento de fusión que se llamaba el ayuntamiento Suso-Arbueso. Hubo elecciones y duraron unos meses porque Espartero pegó un golpe de estado en Madrid y este ayuntamiento volvió a su esencia. ¿Cuál era? Marquesado de Arbueso, desde el año 1475, ojo, es que hablamos de una historia, somos el ayuntamiento más rico de historia de Cantabria y de España. Yo cuando salgo por ahí, vamos, engordo 20 o 30 kilos, saco pecho, como se suele decir, porque nuestro ayuntamiento es muy histórico. Es decir, perviven Campo de Suso con Marquesado de Arbueso. Pero, por ejemplo, Aviada, por ejemplo, Navega, o por ejemplo Espinilla, estaba dividido la mitad del pueblo, no saques pecho, José Antonio, que pertenecía a Campo de Suso, 2 vecinos, y el resto era el Marquesado. Es decir, 3 pueblos de la hermandad que estaban divididos en Marquesado y Realengo. Es decir, unos pertenecían al Marquesado de Arbueso y otros pertenecían a Campo de Suso, ¿vale? Desde el año 1475, ¡boom!, vamos ya a 1800 y pico. Doy un detalle también porque le tenemos ahí. Siempre la hermandad de Campo de Suso y toda esta zona pertenecíamos a la provincia de Palencia, porque Palencia tenía representación en Cortes. José Vicente está muy atento. Tenía representación en Cortes porque Palencia tenía un representante en las Cortes de Valladolid, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo de siempre. Con la Iglesia hemos topado, con Rey Sancho. Se empiezan a pelear la Iglesia, nunca fueron buenos, con el alcalde de Palencia. Y en esa pelea pierden la representatividad en las Cortes de Valladolid. Y nosotros, que siempre hemos sido caciques, cariñosamente dicho, muy políticos, fijaros que en la Hermandad de Campo de Suso, en estas últimas elecciones, han votado prácticamente 15 puntos más que en toda Cantabria. Pero eso ha sido desde siempre. ¿Qué pasa? Que como hay follón, nos vamos a ese mapa que hay ahí, nos vamos a Toro. No hace mucho tenía que dar yo unas charlas en la Complutense, la Universidad del Verano, en el Escorial, y a los alumnos que allí había, igual 200, unos se dormían, otros no, otros sí, vi que un grupo pequeño me aplaudía mucho, digo, esos son de Cantabria, porque me parece que di alguna colleja al que ha sido presidente hasta ahora, no me acuerdo qué había pasado. Bueno, pues pertenecimos a la provincia de Toro. Fijaros, ¿hasta cuándo? Pues hasta la constitución de los ayuntamientos que se llamaban constitucionales, es decir, hasta el siglo XIX. Hemos estado perteneciendo a Toro. ¿Os imagináis nuestros antepasados ir a hacer una gestión con caballos, Fortunato, tú que has viajado por todo el mundo, hasta Toro? Ojo, pues pertenecíamos a la provincia de Toro. Llega ese año 1881 y ya se fusionan Hermandad de Campo, se fusionan Campo de Suso, Marquesado de Arbueso. Otra cosa curiosa, la sede la tenían en Espinilla los 2 ayuntamientos, o sea, no penséis si la tenían en el Castillo de Arbueso, no, la tenían aquí en Espinilla. De hecho, hoy hay un barrio que se llama el Realengo y otro que se llama el Marquesado. Pero fijaros si estamos preñados de historia. Esa pincelada de historia, sobre todo se la quiero dar a los más jóvenes para que veáis que los valores de nuestros antepasados
se lo tenemos que transmitir a las generaciones venideras. Tenemos que estar orgullosos de nuestro ayuntamiento. Yo claro que lo estoy. Y ahora comienzo a dar las gracias a los campurrianos que sabiamente a cada uno nos ponen en nuestro sitio y legislatura tras legislatura están dejando que gobierne un equipo que me siento orgulloso. Y quiero dar, las gracias a todos los campurrianos. Señor alcalde de Soto, puede pasar usted y sentarse. Ya digo, a todos los que nos han apoyado y a los que no, porque yo tengo que ser el alcalde de todos. El alcalde de los de A, de los de B, de los de C y de los de D. Porque hay otro tema importante. En el primer discurso, cuando yo tomé posesión como alcalde, el discurso no le daba el alcalde. ¿Sabéis quién le daba? Quien realmente manda a los ayuntamientos, los secretarios. Y don Jerónimo, el secretario, que José Antonio también es veterano, ¿qué hizo? Yo lo recuerdo perfectamente. Dijo que hermandad significa hermanamiento, que tenemos que estar unidos. Pero fijaros qué curioso, que quien daba el discurso era el representante del Estado, no el pobre Nicanor, que era el que entraba de alcalde. No le daba ni la palabra. Claro, cuando se la daban le pasaba como a mí, que a lo mejor era difícil quitársela. Pero habló, ya digo, ese secretario. Luego, gracias. Yo quiero dar las gracias también a todos, presidentes de juntas vecinales que a lo largo de todas estas legislaturas he tenido la suerte de trabajar con ellos. A todos los equipos de concejales que me han seguido, pero concejales, por supuesto, del equipo de gobierno, pero del resto de los miembros de la corporación. El jefe de la oposición, Antonino, la noche electoral me llamó para felicitarme. Se lo agradecí muchísimo, pero ese es el tono que tenemos que tener. Es decir, en las elecciones cada uno puede decir más o menos. Algunos se arrepienten de lo que han dicho. Las ventanas están abiertas, por cierto. Están abiertas. La economía del ayuntamiento no puede estar más saneada. Tenemos deuda cero. Tenemos un superávit y un remanente de tesorería que es envidiable, pero es gracias a la administración que hemos tenido con nuestra secretaria interventora, que para gastar un euro hay que sudar. Últimamente la he visto un poco más relajada, lo cual nos viene bien, pero rápidamente meterá esa puya. Luego ya digo que de cara a futuro lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos por la hermandad, ponerla en lo más alto, que yo creo que es donde se merece, y ahora decir que este ayuntamiento va a tener una ventaja. Porque que el alcalde, si llama y le coge el teléfono el presidente o la presidenta, o le coge el teléfono los consejeros, que no todos se portaron bien, yo me llevo muy bien con todos, pero con alguno de los consejeros del gobierno saliente todavía estoy esperando la cita que este alcalde pidió. A lo mejor es que son lentos, o que lo quieren hacer para otra legislatura. Ha habido gente que se ha portado muy bien con este ayuntamiento, porque a fin de cuentas no es con Pedro Luis, es portarse bien con los campurrianos. Y ya digo, que llame el alcalde y que le coja el teléfono, la presidenta o los consejeros, o incluso a nivel nacional. Ojalá este alcalde llame y le coja el presidente del gobierno. Ojalá. O los ministros, que yo he tenido la suerte el otro día de probablemente estar con algunos futuros ministros. Que tengas el teléfono es una ventaja grandiosa para la Hermandad de Campo de Suso. Nos toca cumplir con nuestros programas. El nuestro es muy pesado, pero está muy estudiado. Ese consultorio tiene que ser un orgullo de la corporación saliente, de todos, ese que tenemos en Espinilla. La que va a ser ya presidenta de Cantabria, que al amigo Fortunato se la presenté, vino a Espinilla y la dije: María José, espero, que así se ha publicado, que la primera inauguración que hagas sea la del consultorio de Espinilla. Que sepáis que también ha habido generosidad por parte del partido regionalista, que va a facilitar la investidura, nada más. Facilitar la investidura, nada más. ¿Vale? Para que gobierne el Partido Popular como lista más votada en minoría. Tendrán que tener cintura, tendrán que pactar, pero yo creo que para nuestro ayuntamiento se abre una época, yo creo que ilusionante, porque vamos a tener ese gobierno cercano que no va a ser sectario, que va a atender a todos los presidentes
de las juntas vecinales, todos los alcaldes, etcétera, etcétera. Y ya por último, hablar de mi equipo. ¿Qué voy a decir de mi equipo? Roberto, que se pone nervioso porque decía que hoy tenía que intervenir. Está preparado para todo lo que haga falta, un gran fichaje que ahí le tenemos, y una pena que yo a Roberto tardé en conocerle. José Carlos me había presentado porque era un chico educado de Mazandrero, que venía solamente en época de fiestas y me pedía una subvención para... la subvención era para la bolera de Mazandrero, un concurso de bolos, no sé qué historias, y ya le dije a José Carlos, digo, este chico hay que ficharle. Yo creo que tuvisteis vista y tuvimos reflejos. ¿Qué decir de Josune? La tengo aquí a mi izquierda, solo sentada geográficamente a mi izquierda. Una gran persona que a todo lo da facilidades, que solamente con el cariño que pone en todo lo que realiza es normal que este alcalde tenga la mayoría suficiente. Seguimos en el orden que tenemos, y fijaros, si nos vamos al amigo José Carlos, pues qué decir de José Carlos, que lleva una vida entera con nosotros. Era el típico que venía al ayuntamiento a pedir al alcalde porque él era alcalde de Celada. Digo, además, siempre con el padre de Tony se juntaban aquí los dos, estuvimos a punto de hacer una candidatura independiente, Antonino y un servidor, venían como a las 2 y hasta las 3 no salíamos. Él, uno pidiendo para Entramasaguas, La Lomba, otro pidiendo para Celada. Y José Camino, pues ha jugado en muchos estadios, pero este le toca, que hay que hacer aquí de defensa central. A veces igual hay que dar alguna patada, pero bueno, cariñosa, sin que te saque la tarjeta. Y yo creo que va a ser un equipo junto a Ana Belén, que ya es veterana, Isabel, Antonino, que ha sabido estar en una legislatura complicada con todos los temas del COVID, a la altura de las circunstancias, y te doy las gracias, porque el 90 o el 99% de los acuerdos sale por unanimidad, porque lo importante en torno a esta mesa es sacar proyectos para campo. Ya digo que el nuevo que nos viene, Jorge, espero que vengas con bríos fuertes, que cabalgues como hacían nuestros antepasados para ir a Zamora, que tomes viandas por el camino para llegar a esa meta final de los logros que tenemos que tener. Y nada, y ya digo que gracias a todos los que estáis, a los que habéis hecho posible que estemos aquí el equipo de gobierno. Y yo ahora voy a tener un gesto, porque siempre me da por tener gestos. Ya sabéis que yo esto lo preparo muchísimo. Por cierto, os doy un consejo a los más jóvenes. Decía un profesor mío de retórica que en la improvisación, Mónica, tú mismo tienes que haber ido más veces, dejar hablar al corazón. Y yo hoy estoy hablando con el corazón. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos.